El año 1987, el lugar, Málaga, España. Un padre de familia corre por las calles solitarias de uno de los barrios populares de Málaga, gritando a viva voz el nombre de su hijo. ¡David! ¡David! Han pasado ya casi 4 horas desde que se percataron de su desaparición. El hombre, después de haber peinado la zona junto con el resto de su familia, se dirige a la Guardia Civil para reportar lo ocurrido. Oficial, mi hijo tiene 13 años y no aparece por ninguna parte. Necesito que me ayuden a encontrarlo. Señor, tome asiento por favor y cuéntenos qué fue lo que ocurrió. Era el lunes 6 de abril. El niño David Guerrero, quien era llamado el niño pintor por la gente de su comunidad, debido a su habilidad y gusto nato por la pintura, salió de su casa a las 6:30 p.m, rumbo a la parada de autobuses que estaba a 150 metros de su casa. Tenía 2 destinos programados ese día. El primero, la Maison, galería de arte en donde sería entrevistado por alguien de la radio local con respecto a su última obra hecha. Una réplica del Cristo de la Buena Muerte, que sería colocada en la exposición recordando la Semana Santa, que tendría lugar 3 días después. Al terminar, tenía que dirigirse a la Academia de Pintura El Cenachero, en donde iba gustoso con la finalidad de seguir conociendo más sobre su pasión. Sin embargo, David no llegó a ninguno de los 2 lugares. Su padre, al intentar recoger a su hijo en el colegio en la noche, se dio cuenta de que no había asistido a ese lugar ese día. Después, se dirigió a la galería de arte, pero la respuesta fue la misma. Preguntando a los vecinos del lugar, se reportó que el último lugar donde fue visto había sido la parada de autobuses. No había nota de secuestro. Se buscó en la zona y no había señales de un cuerpo. David no solía salir a la calle a jugar con otros niños, pues su enfoque siempre estuvo ligado al arte, así que no había nadie con quien pudiera estar. Parecía que David simplemente había desaparecido. Se interrogó a todos los que pudieron aportar algo a la investigación. La policía recogió los dibujos que hizo el niño prodigio antes de desaparecer, entre ellos algunos que habían sido regalados a sus compañeros de clase en esa época. El tiempo pasaba y no parecía haber una respuesta. En los 90s, algo de luz se miraba en el horizonte. Se trataba de que al menos ya tenían un sospechoso. Se reporta que un anciano de 70 años de origen suizo contaba con un dibujo en el cual se retrataba un niño con rasgos muy similares a los de David. Había estado en Málaga en el 87 y era probable que hubiera tenido contacto con David unos 10 días antes de su desaparición, basado en la declaración que la camarera del hotel en el que se había hospedado había hecho. Pese a esto, la camarera cambió su versión al final, cosa que evitó que esto se tomara como una declaración oficial. Ese año, los investigadores intentaron hablar con ese hombre, así que se dirigieron a Suiza para encararlo, pero la vida les traía malas noticias, pues al llegar a su casa, descubrieron que el hombre había muerto ese mismo año de causas naturales, así que nada más pudieron sacar de esa investigación. Los años pasan y en 1996 se decide cerrar el caso al no lograr resolverlo. En el 2015, el padre de David muere. El año siguiente, su familia, quien no se había rendido hasta ese momento, decide declararlo oficialmente muerto con fines legales relacionados a una herencia. Aún así, la madre de David no coloca el seguro a la puerta en las noches, esperando que su hijo pueda volver algún día a su casa. Pero en pleno año 2020, algo muy extraño ocurre. Gema Calderón, antigua compañera de clases de David, encuentra en su buzón algo que la horroriza. Era el dibujo de un anciano que la policía le había decomisado 33 años atrás. Todo esto con fines de la investigación que se llevó a cabo cuando David desapareció. Nadie sabía cómo llegó eso ahí. La casa aún estaba a nombre de los padres de Gema y era muy difícil vincular a ella con tal domicilio, pero alguien en verdad deseaba hacerle llegar dicho dibujo. Gema contactó a la familia de David y juntos le informaron a las autoridades lo sucedido. La policía no sabía cómo dicha evidencia había salido de sus bóvedas. En efecto, el dibujo original no se encontraba en su poder,
así que la policía admitió que dicha situación era real. Pero, ¿quién era ese viejo que David había dibujado? Nadie lo sabía. Gemma había declarado de niña que David era alguien muy creativo, así que no dudaría que él lo había inventado. Cuando ella recibió el regalo de manos de David, ella lo cuestionó de inmediato. ¿Quién es ese señor tan feo? David no le contestó a su pregunta. En cambio, le hizo una promesa que jamás pudo cumplir. Es el primer dibujo que te hago y te quejas. Venga, que algún día te voy a dibujar yo a ti. Por ese tiempo, un periodista que había tenido contacto con Jorge, el hermano de David, llamado Daniel Carretero, investigaba la situación por su propia cuenta desde hace un par de años. Relata que se acaba de enterar hace poco que la familia de David había recibido una carta anónima antes de que él se dedicara a esclarecer el misterio, y en esta carta se exponía una pista que resultaba ser muy puntual a todo lo que estaba ocurriendo. La nota decía: busca a Gervasio en esta peña, refiriéndose a la escuela de arte en que David había estudiado. Entonces todo dio un giro inesperado. Al parecer, David se había llegado a la escuela ese día. Desafortunadamente, ya más de 3 décadas habían pasado, así que muchas personas ya habían fallecido o dejado la ciudad para ese entonces. Además de que la escuela cerró mucho tiempo atrás. Pero había un par de testimonios que apuntaban a que el causante de la muerte del niño había planeado el ataque previamente y era un conocido del muchacho que se aprovechó de la situación. Aún así, ese tal Gervasio estaba presente en los recuerdos de los testigos, pero no tenían claro ningún dato que pudiera facilitar su ubicación. Ahora los policías esperan encontrar nuevas pistas que den por fin una conclusión a esta desgracia, a pesar de que el tiempo que ha pasado les juegue en contra cada día. La madre llora cada noche, esperando que su hijo vuelva a casa, imaginando 1000 escenarios diversos en los cuales observa el rostro angustiado de su hijo al ser victimizado por algún monstruoso individuo, cosa que la hace llorar ante la frustración y odio que le provoca la maldad de algunos seres humanos, misma que la deja con los vellos de punta al imaginar tal abominación.